Muy buenos días. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio devocional. Y muy fríos días, está muy agradable. Cuídate mucho al salir, abrígate bien, porque bueno, se nos vino la lluviecita que no ha parado. Y espero que tengas un excelente día. Disfruta este tiempo. Para los que les gusta el frío, bueno, no necesito decirles que disfruten este clima porque seguramente lo están haciendo. Y para los que no, bueno, no sufran tanto, solamente es un poco de tiempo, dice la Biblia, por un poco de tiempo. Bien, pues además del frío que se nos está viniendo, que agradable, bueno, también se nos está viendo la noche. Y hoy vamos a ver un tema de por sí muy interesante porque se trata de la luz, traer luz en medio de la oscuridad. Y bueno, cuando hablamos de este tema, pues definitivamente que tenemos que darle una pincelada a cómo está la condición en México y cómo está la condición en el mundo. Y bueno, tal vez estás de acuerdo conmigo en que no está nada bien. Hay muchos síntomas de oscuridad espiritual sobre nuestra nación y sobre el mundo. Y en medio de eso, pues de alguna manera somos retados, somos llamados a traer luz, a no dejarnos contagiar por esa oscuridad, por ese pesimismo, por esa fatalidad, sino todo lo contrario, traer un rayo de luz en medio de esa oscuridad. ¿Ok? Bueno, quédate con nosotros y averigua cómo es que nosotros podemos convertirnos en una luz para nuestra nación, en una luz para un mundo que está cada vez más envuelto en oscuridad. Bueno, Señor, muchas gracias, te bendecimos por esta hermosa mañana y gracias por el clima que nos das y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer esa luz que esta sociedad necesita. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio, vamos a nuestra portada del día de hoy. Y aquí está. Luz en medio de la oscuridad. Y bueno, déjame, antes de empezar con el tema, te cuento, o parte del tema, te cuento que hace tiempo, bueno, no mucho, platiqué con una persona que estuvo ayudando aquí en el colegio, en la tiendita, preparando los ricos alimentos que se imparten. Ella es de origen cubano y está aquí en México. Y bueno, platicando con ella sobre la condición de Cuba, me llamó mucho la atención que entre otras muchas cosas, resulta que tienen programadas tiempos de obscuridad. Se les cortan la electricidad una buena parte del día, casi la tercera parte del día, 8 horas. 8 horas a veces sin luz o más. Dentro de esas etapas planeadas, programadas que corten. ¿Saben qué? Todo el mundo sabe que al día, a tales horas, 4, 5, 8 horas, se van a quedar sin luz. Bueno, eso es lo programado. Pero la cosa no para ahí, porque de repente hay apagones que no están programados, entonces le tienes que agregar esas horas de apagones que no están programadas. Entonces, pues resulta que la isla se queda en oscuridad una buena parte del día y de la semana y del mes. Entonces, pues la verdad es muy complicado, es muy complicada la vida, entre otras cosas. Pues mira, ya nada más que te corten la luz y que no haya un ventilador, no sé si tengan climas o no, y ahí te encargo cómo puedes vivir en medio de ese calor, sin electricidad. Bueno, sin refrigeradores, en fin, todo lo que tú y yo de alguna manera nos hemos quedado sin luz en un momento determinado y es muy complicado. La última vez que me quedé sin luz, me salí al patio
prácticamente en el suelo, tratando de conciliar un poco el sueño por la noche con el calorón, porque fue una noche de verano, entonces ya ahí te encargo el calor que hacía, ¿no? Entonces es muy complicado. Y luego al otro día, sin dormir, bueno, pues hay que ir a trabajar y bueno, ahí está la situación. Bueno, para nosotros es rara vez que pasa eso, pero para nuestros hermanos cubanos, pues es muy frecuente, es el pan de cada día. Se quedan sin luz y bueno, pues, ¿qué te digo? Pues hay que estar atentos. Evidentemente, hay que prepararse cuando vienen los cortes, sabes que van a venir los cortes, pues te preparas, ¿no? Bueno, ahí están. Y bueno, no solamente en Cuba, en México hay otro tipo de apagones, hay otro tipo de oscuridad. Y por supuesto que no pretendo darte un análisis de todo lo que está pasando en México, pero te voy a pasar estos 4 datos que me parece son interesantes. El primero, algo que no termina de ver luz, algo que no termina de decir, bueno, vamos saliendo de esta, sino al contrario, parece que de alguna manera está avanzando esto, la inseguridad por todos los estados está desbordada y ahí no te tengo que decir mucho de eso. Y luego, pues los problemas financieros, el crecimiento económico que ha tenido México, que ha sido pues muy marginal, pues no da para que de alguna manera haya un florecimiento en la parte financiera de las familias. Entonces, además de que, bueno, la inflación, la carestía va subiendo y bueno, pues ahí te encargo lo que de alguna manera pasamos en el área financiera aquí en México, ¿no? Y en los últimos años, pues una cosa que se ha disparado, y esto sí, de una manera pues notable, tiene que ver con las enfermedades mentales a todos los niveles y particularmente en el nivel de los adolescentes. Esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, esa tristeza y bueno, pues esto de alguna manera que limita la actividad de los adolescentes y de cualquier otra persona que padezca de estas enfermedades mentales y además como también de alguna manera el índice de suicidios también se ha disparado. Entonces, pues son síntomas que nos hablan de una obscuridad, de unas tinieblas que de alguna forma se están dando en la nación. Entonces, pues a grandes rasgos. Y luego viene otro dato interesantísimo que, mira, el INEGI dice que en el último censo, el porcentaje de cristianos evangélicos ronda por ahí de los 7%. Entre el 7 y el 8% ronda el porcentaje según el último censo del INEGI. 7-8% de evangélicos, de cristianos en México. Bueno, déjame darte una cifra que este porcentaje es igual al 7%, 7 y punto y fracción, a las personas, es igual a las personas que de alguna manera se identifican como personas que no tienen y que no profesan una religión. Pero lo que llama la atención es que comparado con el censo anterior, ese porcentaje era del 3%. Las personas que decían yo no profeso ninguna religión era el 3%. Y para este último censo ya era del 7%, 7 y fracción por ciento. Casi se duplicó, más bien se duplicó un poquito más. De aquellas personas que se identifican y dicen yo no profeso ninguna religión, no creo en Dios, no creo en nada de esas cosas. Entonces la tendencia en nuestra nación es que este grupo de personas va a ir aumentando. Y bueno, pues de alguna manera ahí están ciertos datos que te hacen pensar de cómo está nuestro país. ¿Sí me explico? Además, independientemente de la falta de un sistema de salud
adecuado, óptimo, y un sistema de educación que de alguna manera también es sumamente importante para cualquier país que aspire a crecimiento, a desarrollo, a que sus generaciones se conviertan en generaciones emprendedoras, generaciones creativas. Bueno, pues ahí está también con mucha deficiencia. Entonces, es un panorama, la verdad, de nuestra nación difícil. Y hay una serie de tinieblas que de alguna forma se vierten sobre nuestra nación, sobre nuestras sociedades. Entonces, ante todo eso, de alguna manera, esta comunidad tiene que hacer frente y tiene que dar una respuesta a todas esas situaciones que estamos viviendo en el día a día. ¿Ok? Así que, mis amados, necesitamos preparar, o necesitamos más bien tener una respuesta que de alguna manera traiga luz, que disipe estas tinieblas que están invadiendo nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Así que aquí viene el tema de hoy. ¿Qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como familia para traer luz en medio de esta obscuridad tan terrible que está llegando sobre nuestra nación? Y aquí viene la primera perspectiva. Mira, necesitamos una preparación. ¿Ok? Necesitamos una preparación. Bueno, el Señor habló a sus discípulos y les dijo lo que iban a enfrentar. Y les dijo, miren, van a ser llevados ante los reyes, van a ser llevados ante personas de eminencia. Pero, dice, tengan paz y confíen, porque en ese momento, dice, se les va a dar palabras adecuadas de gracia, de sabiduría, para responder ante esos momentos, ante esas circunstancias. Ahora, pero, para cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, de alguna manera pasó con ellos 3 años y medio invirtiéndose y preparándolos, enseñándoles todas las cosas que él escuchó de su Padre Celestial, enseñando a sus discípulos y preparándolos para esos momentos. Así que los tiempos de preparación son sumamente importantes, porque uno no puede llegar a ese momento de tinieblas sin haberse preparado, sin haber escudriñado, sin haber atravesado un proceso de formación y luego pretender traer luz en ese momento. Pues ¿de dónde sacas la luz? ¿De dónde sacas esa palabra de sabiduría, esa actitud, esa acción que vaya acorde a los principios de la palabra? ¿De dónde la sacas? Si no es que necesitamos una preparación. Así que ese tiempo, aprovechemos este tiempo, y por eso estamos aquí en esta comunidad, porque y hay otras comunidades también en muchos lugares, hay cientos, miles de páginas cristianas que ofrecen cursos, que ofrecen devocionales, que ofrecen muchas cosas, herramientas espirituales, porque los tiempos están siendo muy difíciles de sobrellevar. Y a menos que tengamos una preparación adecuada, óptima, acorde a la palabra del Señor, entonces haremos frente a esas circunstancias que vienen y que vienen con mucha fuerza. Entonces, los tiempos de preparación nos llevan a tener una profunda relación con Dios. Y mira, ahí está Jesús con sus discípulos, enseñándoles todas las cosas que el Padre enseñó al Señor. Bueno, pues Él enseñando a sus discípulos una y otra vez, incluso hasta con exhortaciones, con regaños, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, ya les había dicho una y otra, y no le entendían, no le captaban, hasta que el Señor en algunas ocasiones les decía, pero ¿por qué no entienden? O sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Entonces, de alguna forma, esos tiempos de preparación son vitales. Por eso es que
Más vale cómo distribuimos nuestras agendas, cómo distribuimos nuestro tiempo. No todo el tiempo es diversión, no todo el tiempo es trabajo, no todo el tiempo es cosas, perseguir las cosas materiales, no. El tiempo se acorta, el tiempo se acorta y es necesario invertir y hacer un buen plan de preparación para nuestra vida espiritual. Ahora, eso de alguna forma, cada uno tiene que desarrollar ese plan. Bueno, ¿cómo conscientemente desarrollo un plan que me lleve a un crecimiento espiritual? Contenidos que leo, que escucho, personas que sigo, personas que escucho. Tengo que hacer una selección de aquellas personas que de alguna manera van a hacer que mi crecimiento vaya progresivamente en ascenso. ¿Sí me explico? Y eso significa que ciertas personas que no contribuyen a ese crecimiento, pues por muy simpáticas que sean y por muy no sé qué, pero que no contribuyen al crecimiento, entonces tengo que de alguna manera hacer una consideración de mi red personal. Me explico, porque son tiempos de preparación. Entonces son personas, son contenidos, es una relación profunda con el Señor, es priorizar y es poner en primer lugar en mi agenda, cultivar una relación con el Señor. ¿Me explico? Porque todo esto implica los tiempos de preparación. ¿En qué redes voy a participar? Y no me refiero a las redes sociales, además de bueno, en qué redes de compañerismo, en la iglesia, en el trabajo, en otras, donde quiera que yo estoy actuando, cómo voy a constituir esas redes que me lleven a un crecimiento. ¿Ok? Así que la preparación. Y luego, otra de las respuestas que necesitamos, que es absolutamente necesaria para convertirnos en esa luz que alumbre en medio de la oscuridad, definitivamente es cultivar la gratitud. Y te voy a decir algo de la gratitud. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque, mira, la gratitud nos permite tener una relación y considerar a Dios muy cercano en nuestra vida. Todo lo que nos pasa. Por ejemplo, hoy empezamos agradeciendo por este clima. O sea, empezamos agradeciendo por este café calientito. Ay, bien rico. Por esta comunidad en donde podemos conectarnos, crecer, saludarnos, saber cómo estamos, un saludo aquí, un saludo allá. Gracias por esta comunidad. O sea, la gratitud nos conecta con Dios. El problema es que cuando dejamos de ser agradecidos con Dios, entonces asumimos que ese clima va a estar ahí, que ese café va a estar ahí, que esas personas van a estar ahí, que la quincena va a llegar y cosas de ese tipo. Y no tenemos ninguna percepción y ninguna intención de ser agradecidos con Dios, porque damos por sentado que toda nuestra vida va a suceder. O sea, así es, así va a suceder, así ha sucedido y va a seguir sucediendo. Entonces, cuando no cultivamos una actitud de gratitud al Señor, lo que pasa es que lo vamos dejando poco a poco de lado, porque vamos dando por sentado todas las cosas que nos pasan. Va a llegar el día en que, como vamos dando por sentado todo eso y no vemos la intervención de Dios, entonces vamos a empezar a dudar de nuestro Dios. Y entonces empezamos a entrar en un proceso de tibieza espiritual. Una tibieza que pues, a veces voy a la iglesia, a veces no, a veces leo la Biblia, a veces no. Y son más frecuentes las circunstancias que no leo, que no me congrego y voy dejando de lado mi espiritualidad. Si eso continúa, si la tibieza persiste en nuestra vida, entonces va a llegar el día en que prácticamente abramos la puerta
plano a la apostasía. Y digamos, es que Dios no existe. Es que sí, yo cuando era chavo, sí, yo asistí a la iglesia, leí la Biblia, pero no, o sea, hoy me doy cuenta que eso realmente era una ilusión, me doy cuenta que pues lo hacía porque otros lo hacían, pero hoy no creo que realmente exista Dios, porque la ciencia ha demostrado que, y ahí te vas con con ese rollo, ¿me explico? Y entonces ya te das cuenta que abriste una puerta para negar toda la fe y para negar la palabra de Dios y la existencia de Dios. Ahora déjame darte un dato. No es una ilusión lo que ni un cuento que te estoy dando, sino, mira, te voy a dar un dato. De esas personas que te dije en un principio, que se consideran personas sin religión, ahí hay personas que algún día se consideraron como una religión, y particularmente cristianos, particularmente evangélicos, que hoy en día, así sin más, no las persiguieron, no las presionaron, no las amenazaron, pero llegó un momento por este proceso de tibieza que llegan en un momento determinado a decir, ¿sabes qué? Yo me deslindo de las filas religiosas para unirme a la fila de los no religiosos. Me parece que eso de la religión no está bueno. Y terminan saliéndose del cristianismo. Así, sin persecuciones, sin presiones, sin amenazas, simple y llanamente porque quieren experimentar otras cosas o se han dado cuenta que pues como que no le entienden o porque no quieren entenderle o porque quieren hacer su vida en absoluta y plena libertad. ¿Me explico? Entonces, pues, y eso todo empezó por una falta de gratitud. Entonces, de ahí que la gratitud, cultivar la gratitud, es el reflejo de una vida centrada en Dios y en su bondad. La persona que agradece por todo, la persona que agradece desde que se levanta y hasta que se acuesta y agradece a Dios, significa que tiene una vida centrada en Dios y que ve su bondad todos los días de su vida. Perdón, ve la bondad del Señor en su vida, que porque si tiene el trabajo, que porque si llueve, que porque si no llueve, que por el alimento, que por su esposa, que por sus hijos, que por sus amigos, que por la iglesia, que por todo, que por el canto de las aves, que por la fruta que se come, y da gracias a Dios. Es una vida que refleja que está centrada en Dios y aprecia y valora la bondad de Dios en él. ¿Ok? Así que mucho ojo, sigamos cultivando la amistad, porque la gratitud, porque esa es una forma, es una respuesta de traer luz en esta oscuridad. Una persona agradecida trae luz a su ciudad, trae luz a su comunidad, trae luz a su familia, a su entorno. ¿Ok? Mucho ojo. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos que de alguna manera estar conscientes de que es interesante esto, pero somos estrellas que alumbramos en el mismo firmamento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que no estamos solos. No estamos solos. Y si hay algo que de alguna manera adolece esta sociedad y que el enemigo ha tratado de vender la idea, es de estar en soledad. Nadie te comprende, mira, nadie se interesa en ti, mira, nadie te llama, mira esto, mira el otro, nadie se preocupa por ti, nadie te comprende, nadie te quiere escuchar. Y ese tipo de mentiras, de alguna manera, muchas veces se compran y traen mucha oscuridad. Pero si de alguna forma entendemos que no es así, que no estamos solos, que la Biblia dice que hemos sido llamados a la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte. La Biblia dice que somos el cuerpo del Señor. Si me explico, somos su cuerpo. Él es la cabeza.
Pero nosotros somos el cuerpo, somos miembros los unos de los otros, apoyándonos, sirviéndonos, animándonos y ayudándonos en los momentos más difíciles y gozándonos en los momentos más felices que el uno tiene. De repente te cuentan historias, oye, ¿sabes qué? Que mi hijo, mira, que le ha ido muy bien, perdón, que le ha ido muy bien, que Dios le ha bendecido. Oye, pues te gozas con eso, con esa familia, ¿no? Y de repente, oye, fíjate que mi hijo está pasando por un momento difícil, por favor ayúdame a orar. Y bueno, pues también lloras con ellos y haces oración por ellos, haces oración al Señor por ellos. Entonces, nuestra vida no es una vida solitaria, es una vida de comunidad, es una vida de familia, es una vida de cuerpo. Entonces, por favor, no estamos solos y no demos oído a esos pensamientos, a esos dardos de fuego que te dicen que estás solo, que nadie te comprende, que nadie te entiende, que a nadie le interesas. ¿No? Únete a una comunidad, sé parte de una comunidad, sé parte activa en una comunidad, apoya a otros, sirve a otros, expresa tu amor a otros, ¿verdad? Ayuda a otros. Entonces, porque ahí, de alguna manera, recibimos. El Salmo 133 es una enorme bendición porque te habla justamente de esa comunidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es la luz que trae. Que estemos habitando juntos, en unidad, en un mismo sentir. Porque ahí dice el Salmo, el Señor envía bendición y vida eterna, envía su luz. Cuando una comunidad se une, cuando una comunidad ve los unos por los otros, es un maravilloso momento para traer la luz del Señor a este mundo. ¿Ok? Así que no estamos solos, somos una comunidad y vivir en comunidad trae luz en medio de la oscuridad. Y bueno, nada más tenemos que hojear las primeras páginas del libro de los Hechos para darte cuenta que, mira, dice que nadie decía ser suyo propio las cosas, sino que todo lo ponían a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de los demás, repartían el pan, hacían oraciones, apoyaban, en fin, y era una comunidad que traía un impacto, que trajo un impacto a su generación. ¿Me explico? Entonces, trabajemos así, trabajemos en esa comunidad, en unidad, apoyando y sirviendo. No esperes a que te sirvan, sirve. No esperes a que te escuchen, escucha. No esperes a que te apoyen, apoya tú. ¿Sí me explico? Y también vas a encontrar apoyo, también vas a encontrar ahí personas que te escuchan, también vas a encontrar personas que te alientan. ¿Ok? Bueno, y esta es la última. Cambia tu perspectiva, ten una perspectiva distinta, diferente. Traer luz a este mundo significa ver la vida y ver el mundo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y mira, te voy a contar una anécdota de esta imagen. Resulta que se encuentran dos amigas y justamente en la ciudad, en el lugar donde están viviendo, se les va la luz. Y entonces una le dice a la otra, oye, pues se me fue la luz ayer y no sé qué, y no pude hacer esto y no pude lo otro. Una queja así impresionante. Y es que este gobierno y cosas contra el gobierno, contra la compañía de luz, y ya son muchas y que no sé cuánto. Total, queja tras queja tras queja porque se le fue la luz. Y la otra tranquilamente le contesta. Dice, ¿sabes lo que yo hice? Me encendí unas velas, preparé una cena y tuve una cena romántica con mi esposo. Qué interesante, ¿no? Y fue real, qué interesante. O sea, la otra llena de quejas, de oscuridad, y la otra con lo que tenía, hizo
o pasó una velada maravillosa con su esposo, a la luz de las velas, una noche romántica. ¿Me explico? Le encontró sentido a la oscuridad, le encontró un propósito, le encontró, bueno, pues de aquí, ¿qué puedo hacer? Y cambió su perspectiva. ¿Me explico? Si no tengo luz, tengo unas velas, bueno, aquí está mi esposo, pues podemos pasar una noche romántica. Entonces, ¿no te parece que a veces nos dejamos llevar por las circunstancias y le damos rienda suelta al enojo, a la queja, pues a toda clase de oscuridad en nuestra vida, porque no terminamos de ver otro ángulo de las circunstancias, otro ángulo de nuestra realidad? No le encontramos otro sentido y otro propósito. Pero si le encontráramos un sentido y un propósito a lo que estamos viviendo en este momento, créeme que sería traer luz a este mundo. Un nuevo enfoque. Es que no lo había visto por ahí. Si usamos esa oscuridad para crecer, si usamos esa oscuridad para traer la luz de Jesús a este mundo, mira, te voy a decir algo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en ambientes así absolutamente oscuros, que no ves a 1 metro de distancia, porque está tan densa la oscuridad. Ahora, todos hemos en una circunstancia así prendido un cerillo. ¿Cuál es la luz de ese cerillo? Pues es mínima, es pequeñita, pero esa pequeñita luz disipa la oscuridad densa que está a nuestro alrededor y podemos ver. Entonces, muchas veces no necesitamos una lámpara de 1000 watts, necesitamos un cerillo, ¿verdad? La capacidad de un cerillo que alumbra y que te da para no tropezar, que te da para encontrar lo que andas buscando, una pequeña luz. ¿Me explico? Entonces, convirtámonos en esa luz que alumbra en la oscuridad. Convirtámonos en ese cerillo que le dice a la humanidad, mira, mantén una relación profunda con Dios. Mantén una actitud de gratitud hacia Dios. Prepárate y encontrarás, cámbiale el sentido a la vida. Mira la vida desde otro ángulo y encontrarás paz, gozo, y encontrarás una perspectiva diferente para vivir. Amén. Que seamos esa comunidad que está trayendo luz a nuestra nación. Amén. Bien, pues vamos a, no he saludado, déjeme saludo muy cordialmente a nuestro amigo Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto poder saludarte, que Dios te bendiga, que tengas un muy bonito día. Cuídate si vas a estar ahí tocando los fierros y de repente estás echando mecánica a las máquinas. Con este frío se complica, pero pues cuídate, que Dios te guarde. Mari, ¿cómo estás, Mari? Saludos allá a la ciudad de Toluca. Dios bendiga. Toluca la Bella. Y hoy, gracias, Checo, por recordarnos, hoy estamos avanzando. Tenemos el estudio acá en vivo, en presencial en el auditorio, de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 9. Es algo muy interesante. El capítulo 9 nos habla de otras 3 trompetas que están a punto de tocarse. Y la verdad es increíble lo que está pasando en ese libro. Y está pasando, Checo, ¿verdad? En este grupo, la verdad, un grupo muy lindo, muy precioso de estudio bíblico, con hambre, con sed de aprender de las cosas del Señor. César, ¿cómo estás? Bueno, aquí está uno de los integrantes de ese grupo de estudio bíblico. Te mando un saludo cariñoso, César, y nos vemos el día al rato, en la noche. Bueno, también que la paz de Dios esté con nosotros. Miriam, ¿cómo estás? Otra de las alumnas, con Pablo, que mandamos un fuerte abrazo a Pablo. Y bueno, ahora Fer se nos cambió de ubicación, ahora anda por Houston. Felicidades, Fer, que Dios te bendiga, cuídate mucho.
Y un fuerte, fuerte abrazo a Nancy también. Que Dios te bendiga, Nancy. Gracias a Dios por, por tu vida, por la vida de Ale. Los bendecimos y qué gusto que estás por acá. Y Rómulo, ¿cómo estás, Rómulo? Qué gusto. Bueno, pues Rómulo está aquí en Monterrey ahora. Pues que Dios te bendiga, Rómulo. Me da un gusto poder saludarte. Gracias, gracias por estas palabras que nos mandas. Bueno, Miriam, gracias por tus aportaciones. Siempre muy activa, Miriam, ¿verdad? Y desde luego también a Percy. Muy buen día, Percy. Que Dios te bendiga. Es un enorme gusto saludarte. Y desde luego también saludos para Jaime. Un fuerte abrazo para él. Bueno, pues que tengan un bonito día y los que tengan café, los que tengan chocolate, los que tengan champurrado, pues qué bendecidos son, qué bendecidos son. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Bye bye.